Hola estimados estudiantes y apoderados, bienvenidos a una cápsula más de matemática. El objetivo de esta cápsula de hoy es aprender algunos conceptos básicos de álgebra, ¿ya? Y además aprender a valorizar expresiones algebraicas. Ya vamos a saber qué es eso. Lo primero que debemos saber es qué es un término algebraico, ¿ya? Un término algebraico, en primer lugar, debes comprender que se divide en dos partes. La primera, ya, que es un coeficiente numérico, por ejemplo, el menos 3. El menos 3 es un coeficiente numérico, pero para que sea término algebraico tiene que tener un factor literal. Y el factor literal es una letra, ya, o un conjunto de letras. Por ejemplo, menos 3a. Menos 3a, entre el 3, entre una letra y un número, siempre hay una multiplicación. Entonces esto es lo mismo que decir menos 3 por a, solo que yo no lo leo con el por. Entonces, menos 3a es un término algebraico. Si yo le agrego aquí un a elevado a 2, sigue siendo un término algebraico, ¿ya? Porque tiene un factor, un coeficiente numérico y un factor literal. Si yo le agrego multiplicando aquí otra letra, recordemos que la multiplicación no es necesaria anotarla aquí entre dos letras o entre un número y una letra. Aquí hay solo multiplicaciones. Esto sigue siendo solo un término algebraico. O sea, el término algebraico se compone solo de multiplicaciones o divisiones, porque también podría ser, por ejemplo, un medio f cuadrado k cuadrado, por ejemplo. Esto también es otro término algebraico que tiene multiplicaciones entre los números y letras, pero además tiene una división. Eso también lo hubiese podido escribir así. Es lo mismo, porque aquí están las multiplicaciones, el uno está multiplicando y cuando tú multiplicas por uno no afecta en nada, así que aquí es como si yo pusiera un uno por pero no es necesario escribirlo. Partido 2. Cada una de estas, esa o esa, son términos algebraicos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un término y una expresión algebraica? La siguiente, mira. En primer lugar, una expresión algebraica la podemos clasificar en monomio, binomio, trinomio o polinomio. ¿Qué quiere decir cada uno de estos nombres? Se refiere a la cantidad de términos que traiga cada expresión. ¿Cómo es eso? Monomio es como el monopatín, que es de una rueda. Entonces, el monomio, ese, por ejemplo, es un monomio. Yo digo menos 3a cuadrado b. Ese es un monomio porque tiene un término algebraico. Mono, uno. ¿Ya? Binomio, bi, de 2. Se refiere a dos términos algebraicos. Pero ¿cómo represento dos términos algebraicos? Ah, mira. Aquí tenemos un término algebraico. Aquí tenemos otro término algebraico. Pero yo los tengo que unir con algo. Y aquí es donde viene la gracia. Una expresión algebraica son varios términos unidos con sumas o restas. Ese que no tiene suma ni resta se clasifica solo como monomio porque es solo un término, ¿ya? A este se le puede llamar tanto como término algebraico o expresión, monomio, ¿ya? Binomio, dos términos, uno y dos. Trinomio son tres términos, o sea, por ejemplo, 2a más b menos 3c. Aquí hay un término, dos términos separados por suma. Y esta resta nos separa un tercer término. Uno, dos, tres términos. Polinomio ya son después de tres, o sea, 4, 5. Aquí ya se refiere a muchos términos. Aquí ya englobamos a todos los que vienen de tres términos en adelante. O sea, por ejemplo, esta expresión que tiene una
separados. Miren, la resta y la suma separan los términos. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 términos, o sea, es un polinomio. Si yo le agregase otro más, por ejemplo, ese término, ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, sigue siendo un polinomio. Si le agrego otro más y tengo 6 términos, sigue siendo polinomio. Poli es de varias, muchas, ¿ya? Es una forma de abreviarlo. Entonces, término algebraico va solo con multiplicación o división, mientras que la expresión va con sumas o restas. Los va separando de ese modo. Continuemos. Términos semejantes. Cuando hablo de semejanza, me refiero a que se parecen en algo, comparten ciertas características. ¿Cuáles son las características que estamos compartiendo acá? Los factores literales. O sea, para que los términos sean semejantes tienen que tener exactamente las mismas letras. O sea, por ejemplo, este 7x, yo no me fijo en el 7, me fijo solo en el x. Este 7x es semejante con este menos 2x, porque ambos tienen la letra x. Mientras que el menos 3i con el menos 6i son semejantes entre ellos porque tienen la misma letra, tienen el mismo factor literal. O sea, la parte de las letritas es la misma. ¿Te fijas? ¿Qué hacemos con los términos semejantes? Los podemos agrupar. O sea, yo puedo agrupar esos dos términos que son semejantes, ¿ya? Manteniendo la letra, o sea, yo mantengo aquí la x, y opero el 7 con el menos 2. O sea, el 7 es positivo, el 2 es negativo, se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto, que sería el 7, que es positivo. O sea, 7 menos 2, 5, y mantenemos la letra x. Estos otros dos los agrupamos acá. El signo que va a venir aquí entre medio depende de la operación. O sea, mantengo la i, voy a mantener la i, y vamos a operar el menos 3 con el menos 6. Como ambos son negativos, son signos iguales. Los signos iguales se suman, 3 más 6 son 9, y se mantiene el signo, o sea, se mantiene el signo negativo, menos 9. Y aquí está terminado nuestro ejercicio. ¿Por qué? Agrupamos los términos que son semejantes, los que tienen las mismas letras, sumamos, restamos los numeritos, coeficiente numérico, 7 menos 2, 5. ¿5 qué? Mantenemos la x. Y acá, menos 3, menos 6, menos 9, se suman porque son signo igual, se mantiene el signo y se mantiene la i. Como acá ya no son semejantes porque esa es una x y esa es una y, no hacemos nada más. Hasta ahí queda ese ejercicio. ¿Ya? A continuación, el siguiente, tenemos que buscar los términos que sean semejantes. Acá todos tienen x, pero hay una diferencia. Mira esos dos. Esos son x elevado a 2. Eso quiere decir que ellos son semejantes entre sí. El 5x cuadrado con el menos 3x cuadrado son semejantes. Y aparte son semejantes el 2x con el menos x. Nos fijamos en la letra. La parte de las letras tiene que ser igual. X con x, x cuadrado con x cuadrado. Agrupamos. Agrupo esos dos que son semejantes. Tú te preguntarás, pero ¿qué número hay acá? Porque acá hay un 2. Si aquí no hay ningún número escrito, es porque es un 1. Y en este caso, con el signo que está acá, sería un 1 negativo. Es un 2 positivo. Si a 2 le restas 1, te queda 1 y mantienes la letra X. Agrupamos los otros dos. 5 positivo, 3 negativos, se restan, se conserva el signo del mayor. Más 5 menos 3, 2, y mantiene la parte de las letras x cuadrado.
Ahí estaría listo nuestro ejercicio. Eso está perfecto. Pero te voy a enseñar una pillería. Cuando hay un 1 delante de una letra, no es necesario poner el 1. Se sabe, mira, por ejemplo, yo acá lo agregué, no estaba. Quiere decir que ese 1 que está ahí, yo lo puedo no escribir. 1x es simplemente x. Y mantengo el más 2x cuadrado. Y ahí estaría listo nuestro ejercicio. No es necesario anotar el 1 adelantito, ¿ya? Porque se sabe que va un 1 aquí. En el último de los términos semejantes, ese término AB solo va a ser semejante con otro que tenga AB, como por ejemplo S. ¿Ya? Los agrupamos, tututun, no hay otros que sean semejantes, ¿ya? Ese tiene un 1 ahí adelantito. 1 más 3, 4, y mantenemos las letras A, B. S es semejante a C, va a ser semejante solo con otro AC. 3 menos 3. Si al 3 positivo le quitas 3 negativo, 3 menos 3 es 0. Si da 0, significa que ese término se elimina, se cancela, porque si al 3 le restas 3, da 0. Y no guardamos las letras tampoco. Como da 0, desaparece. Y este término, que no tiene ningún semejante, lo copias, lo bajas nomás. Fíjate que es menos 6bc, entonces tú copias menos 6bc. Como ya no son semejantes, no podemos hacer nada más. Hasta ahí llegamos con ese ejercicio. Entonces, reducción de términos semejantes es cuando tú tomas los que tienen las mismas letras elevadas exactamente a lo mismo. ¿Ya? No sirve si están elevadas a otra cosa. No son semejantes. Solo son semejantes si están elevadas a lo mismo. ¿Ya? Avanzamos. Tenemos acá la multiplicación de expresiones algebraicas. ¿Ya? Hay varias multiplicaciones. Monomio por monomio es la primera. Desarrollémoslo. ¿Cómo se hace esto? Para tú multiplicar monomio por monomio, el monomio tiene un término, por eso es un término por un término, tú multiplicas los números, o sea, 2 por 3, 6. Y aparte multiplicas las letras. En este caso, x por x. ¿Cuánto va a ser x por x? Aquí aplicas propiedad de las potencias. ¿Cómo? El x, que está solito, cuando hay un número que está solito, eso significa que está elevado a 1. Entonces x de acá también está elevado a 1. Y cuando tú multiplicas x elevado a 1 por x elevado a 1, como tienen igual base, conservas la base y sumas los exponentes. 1 más 1, 2. 2x por 3x son 6x cuadrado. X por x, se le suman los exponentes, ¿ya? Veamos acá. Como te dije, multiplicamos los coeficientes numéricos. 5 por 7, 35. Y aparte multiplicamos los factores literales. X por y. Mucho cuidado acá. Acá no se suman los exponentes porque son bases distintas, ¿ya? Al ser distintas letras, las anotamos, las pasamos directo para acá, x elevado a 3, y la multiplicación no es necesario escribirla entre medio de números y letras o entre medio de letras, pero se sabe que está ahí. Fíjate, como eran letras distintas, las mantuve y las anoté en orden alfabético. Primero la x, que está elevado a 3, y luego la y. Y ahí está listo ese ejercicio. El último tenemos 1, 2, 3 términos. Multiplicamos los coeficientes numéricos, los numeritos. Este acá adelante tiene un 1. Entonces lo multiplicas 1 por 6 y 6 por 3. 1 por 6, 6. 6 por 3 son 18.
Acá tenemos que multiplicar las letras con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la x solo se multiplica con otra x. O sea, esa x se va a multiplicar con esa. Pero acá este no tiene x. Así que nosotros decimos x elevado a 2 por x elevado a 4. Eso va a ser x. Y sumamos 2 más 4, 6. X elevado a 6. Vamos con la y. Y elevado a 3. Ese no tiene i, así que pasamos acá. Y ese tiene un i elevado a 1. Recuerda que si no tiene el numerito, es un 1. I elevado a 3 por i elevado a 1 va a ser i elevado a 3 más 1, 4. Vamos con la z. Todos tienen z. Ese que no está elevado es porque está elevado a 1. Y tú dices, 1 más 2, 3. 3 más 5, 8. Entonces son z elevado a 8. Y ahí estaría listo ese ejercicio. Multiplica los números. 1 por 6, 6. 6 por 3, 18. Multiplica las x. X elevado a 2 por x elevado a 4. Son x elevado a 6. Ese no tiene x, así que ahí está. X elevado a 6. Y elevado a 3. Ese no tiene y. Ese sí. Y elevado a 1. Y elevado a 3 por y elevado a 1. Y elevado a 4. Se suman el 3 más el 1. Z elevado a 1 por z elevado a 2 por z elevado a 5 se suman 1 más 2, 3 más 5, 8. Z elevado a 8. Esa es la multiplicación de monomio por monomio. Ahora la multiplicación de un monomio por un polinomio. O sea, en este caso aquí tenemos un binomio. Acá tenemos un monomio por un trinomio. Y acá nuevamente un monomio por un binomio. ¿Cómo multiplicamos? Acá se multiplica término a término. Eso significa, este que está acá afuera va a multiplicar a todos los términos que están dentro. O sea, primero va a multiplicar a ese. Está ahí, recuerde que está elevado a 1. Y elevado a 1 por y elevado a 2 se suman los exponentes. Eso es y elevado a 3. Ahora tú dices, este factor acá, ¿qué signo tiene? Si no hay un signo acá adelante es positivo. Entonces tú dices positivo por positivo, positivo, y ahora multiplicas por ese. Y por 1, cuando tú multiplicas por 1 no afecta a hacer nada. Así que y por 1 es simplemente y. Podremos sumar esos dos. Son igual letra. Pero no son semejantes porque esa está elevada a 3 y esta que no está aquí elevado es porque está elevado a 1. Así que no son semejantes, no los podemos sumar. Queda ahí. Acá, lo mismo. Todo este término lo multiplicamos por el primero de acá. 5 por 3, 15. X elevado a 2 por x elevado a 1. Ahí, x elevado a 2 por x elevado a 1. Se suman x elevado a 3. Y este no tiene i. Mira, la i acá no multiplica con nadie. Así que, pum, pasa directo. Ahora vamos de nuevo todo esto, pero por el segundo término. 5 por 4, 20. ¿Con qué signo? Positivo por positivo, positivo. X elevado a 2 por x elevado a 2 va a ser x elevado a 4, se suman 2 más 2. Y por este no tiene i, entonces esa pasa directo para acá. Y por último, toda esta expresión nuevamente por el último término. O sea, 5 por, este como no tiene un número acá adelante, significa que es un 1. 5 por 1, 5, positivo por negativo, negativo. X cuadrado por, este término no tiene x, así que esa como no tiene con qué multiplicar aquí, pasa directo al final. Y elevado a 1, recuerda que si no está elevado es porque es un 1, y elevado a 1 por y elevado a 3 va a ser y elevado a 4. Recuerda que si no está escrito ahí es porque es un 1. Ahora tú te fijas acá al final. ¿Habrá algún semejante? Todos son x, y. Pero si te fijas en los exponentes, todos tienen distintos exponentes. Así que no son semejantes. Eso queda hasta ahí. El último ejemplo de monomio por monomio, perdón, de monomio por polinomio,
multiplicas todo este término por el primero de acá. Negativo por positivo, negativo. 2 por, cuando no está escrito el número acá, es un 1. 2 por 1, 2. Fíjate que este tiene un X, pero este no tiene X. No hay con qué multiplicar. Así que esa X pasa directa para acá. El Y sí tiene con qué multiplicar acá. Y elevado a 3 por ese Y elevado a 1. Y elevado a 3 por Y elevado a 1. Y elevado a 4. Recuerda que se suman 3 más 1. Acá, ahora todo este término por todo este término de acá. Negativo por positivo, negativo. 2 por 3, 6. Fíjate, no tiene X. Acá este no tiene X. Este sí. Entonces no hay con qué multiplicar esa de ahí. Entonces pasa directo para acá. X elevado a 5. El Y sí tiene con qué multiplicar. Y elevado a 3 por Y elevado a 2. Esos son Y elevado a 5. Porque se suma el 3 más el 2. Y aquí tenemos que fijarnos. Son semejantes. Ambos tienen XY. Pero los exponentes son distintos. Por ende, no son semejantes, eso queda hasta ahí. Si son semejantes, podríamos sumar, como ya lo había explicado antes. Pero como no son semejantes, no se suma ni se resta, así que se deja ahí. Pasamos ya a las últimas multiplicaciones, que son de polinomio por polinomio. Fíjate, binomio por binomio, binomio por binomio tenemos acá. ¿Cómo multiplicamos esto? Aquí las multiplicaciones se hacen un poquito más largas, porque el primer término de acá tiene que multiplicar a los dos de allá, y después el segundo término de acá también tiene que multiplicar a los dos de acá. O sea, tenemos el primero por el primero. Ese tiene un 1 acá adelante. 1 por 2, 2. X por X, X elevado a 2. Recuerda que están elevadas a 1 y se suman. 1 más 1, 2. Ahora este mismo término se tiene que multiplicar por el segundo de acá. Positivo por positivo, positivo. X por Y, cuando son distintas letras, se conservan ambas en orden alfabético. X, Y. Ahora, el segundo término, que es esa Y positiva, multiplica el primero de acá. Positivo por positivo, positivo. 1 por 2, 2. Y por X son letras distintas, así que ambas se conservan acá, pero yo no escribo IX, las escribo en orden alfabético. Y en el abecedario primero está la X, o sea, Y por X es XY. ¿Ya? Es una cuestión de orden. Ahora, este segundo término por el segundo de acá, positivo por positivo, positivo. Y por Y, como están elevadas a 1, se suman, entonces sería Y elevado a 2. Ya, aquí está casi terminado nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que falta? Nos faltan los términos semejantes. ¿Cómo es eso? Mira, este es un X elevado a 2. ¿Habrá otro X elevado a 2? No hay. Entonces ese lo mantengo. Pero fíjate estos dos de aquí del centro. Ambos tienen XY, XY. Como tienen la misma parte literal, las mismas letras, son semejantes. Entonces yo digo, pero aquí hay un 1. 1 más 2 son 3. Ambos son positivos. Y las letras, cuando estamos sumando o restando en los términos semejantes, solo se mantienen. ¿Ya? No se le suma exponente ni nada. Eso es solo de la multiplicación. Acá en este paso de sumar y restar, las letras solo se bajan. Este último, que no tiene otro semejante porque no hay otro que sea y elevado a 2, lo mantenemos. Más y elevado a 2. Y ahí está terminado nuestro ejercicio. O sea, primero multiplicamos el primero por los dos. Ahí están. El segundo por los dos. Ahí están. Y luego sumamos esos dos porque son semejantes, tienen las mismas letras. Y ahí termina el ejercicio. El último acá
repetimos, el primero multiplica al primero, o sea, 2 por 3, esos son 6, a elevado a 1 por a elevado a 1, a elevado a 2. Ahora este primero, pero por el segundo. Positivo por negativo, negativo. 2 por 4, esos son 8. A por b elevado a 3, son letras distintas, pasan las dos acá en orden. El a primero y después el b que está elevado a 3. Ahora multiplicamos este. El segundo término por el primero de acá. Positivo por positivo es positivo. 1 por 3 es 3. B elevado a 2 por A son letras distintas. Eso quiere decir que se mantienen en orden A, B elevado a 2. ¿Ya? Y por último, S con S. Positivo por negativo, negativo. 1 por 4 son 4. B elevado a 2 por B elevado a 3. Igual letra, se suman los exponentes. Eso es B elevado a 5. Nos fijamos si hay semejantes. A cuadrado. No hay otro que tenga A cuadrado. A, B elevado a 3. Tú podrías decir, es semejante con S. Cuidado. Tienen distinto exponente. Las B. Quiere decir que no son semejantes. Tienen que ser idénticos. Esa parte de las letras. Y ese último 4, b elevado a 5, no hay otro que tenga b elevado a 5, así que no hay semejantes, ese ejercicio queda ahí. ¿Ya? Ya vimos las multiplicaciones, vimos los términos semejantes, nos estaría faltando el último detalle de la cápsula. El último, ¿ya? Recuerda que ahora se sube material cada un mes, por eso viene tanta materia en una sola cápsula. Valorización de expresiones algebraicas, o sea, darles un valor a las letras. Si te fijas acá, yo le di dos valores, a la letra X y a la letra Y. A la letra X le di el valor -1 y a la letra Y le di el valor 3. Eso quiere decir que en todos estos ejemplos para acá, donde está la X, yo la voy a reemplazar por un -1 y donde está la Y, la voy a reemplazar por un 3. O sea, fíjate, X vale -1, quiere decir que esa es -1, más la Y vale 3, o sea, más 3. Fíjate, reemplacé la X, que es -1, más la Y, que es 3. Y aquí operamos. Como el 3 es positivo y el 1 es negativo, signos distintos se restan y se conserva el signo de aquel que tenga mayor valor absoluto, que es el 3 y es positivo. El positivo aquí no es necesario notarlo. Eso es valorizar una expresión. En base a los valores que nos dan, nosotros determinamos un resultado. X, Y. Entre una letra y un número hay una multiplicación. Eso quiere decir que yo reemplazo. ¿Cuánto vale X? X vale -1. -1. Aquí entre medio hay un por el valor de Y, que vale y vale 3. O sea, por 3. Y resolvemos. Negativo por positivo, negativo. Negativo por positivo, negativo. 1 por 3, 3. Y ahí está valorizada esa expresión. Veamos acá. Mira, que no se te olvide, entre un número y una letra hay un por. Entre un número y una letra hay un por. Asimismo como entre dos letras hay un por, entre número y letra también hay un por. Eso quiere decir que, mira, ese 2 que está ahí se copia. 2 por, y aquí viene el valor de X. Y X dijimos desde un inicio que vale -1, o sea, -1. 2 por -1. Para que no quede ese por y ese menos juntos, yo aquí le voy a poner un orden que no afecta en nada. Es solo para que no se vean el por y el menos juntos. Solo para que se vea bonito el ejercicio. Menos es el menos que está ahí. 4, que es el que viene acá en la expresión, por el valor de Y. Por el valor de Y. Y la Y vale 3. Eso quiere decir que acá sería 3. Resolvemos
Recordemos que por prioridad de las operaciones, antes de restar o sumar, hay que multiplicar. Positivo, positivo por negativo, negativo, 2 por 1, 2, menos 4 por 3, 12. Como los dos son negativos, se mantiene el signo y sumamos 2 más 12, 14. Ahí está valorizada esa expresión en base a esos valores. Esos valores pueden ir cambiando de un ejercicio a otro. Siempre se va a indicar cuánto vale X, cuánto vale Y. O si utilizamos otras letras, cuánto vale A, cuánto vale B, ¿ya? Solo cuando te dan valores, reemplazamos. En el último, tenemos acá multiplicación, mira. 2 por 2 por el valor de X. Pero en este caso el X va a ir elevado a 2, va a ir así. Va a ser de este modo. Va a ir elevado a 2 el valor de X. O sea, fíjate, ese valor, ese 2 es el que está acá adelante. Aquí hay un por entre medio, por, y aquí viene el valor de X, que X vale menos 1, pero tiene que ir eso elevado al cuadrado, ¿ya? Más el valor de Y elevado a 3. Yo le voy a poner aquí un paréntesis, elevado a 3. O sea, el valor de Y que es 3, elevado a 3. Resolvemos. Ya, por prioridad de las operaciones, lo primero que se resuelve son las potencias, no la multiplicación. O sea, mantengo el 2 y yo resuelvo acá menos 1 al cuadrado. O sea, ese lo multiplico dos veces. Menos 1 por menos 1, eso sería 1. Porque negativo por negativo es positivo y 1 por 1, 1. Más 3 elevado a 3, o sea, 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Resolvemos esa multiplicación. 2 por 1, 2, más 27. Y eso nos da como resultado 2 más 27, 29. Y así valorizamos expresiones algebraicas en base a un valor dado que vamos reemplazando. Esos valores pueden ir cambiando de ejercicio a ejercicio, mira. Esto es como síntesis, para que vayamos terminando con esto, acabamos la cápsula. Acá yo los cambié, ahora son A, B, C, son esas las letras. Y el A vale 1, el B vale 2 y el C vale 3. Es cosa de ir reemplazando, mira. Voy a escribir la estructura del ejercicio, una multiplicación de fracciones. A, el A vale 1, o sea que copio el 1 aquí. El B vale 2, o sea que copio el 2 ahí. B de nuevamente, que vale 2, y acá abajito en el denominador va C, que vale 3. ¿Cómo multiplicamos?